Muy buenas noches. Vamos a esperar que se incorporen otros compañeros para iniciar. Bienvenidos. Luego del descanso de la Semana Mayor, pues reiniciamos nuestras actividades. El día de hoy no vamos a tener una clase formal, sino vamos a resolver o hablar sobre el primer examen parcial. Previo a ello, vamos a darles dos informaciones. Una, que el día de mañana, como habíamos señalado en su oportunidad, es la entrega de los trabajos. Entonces los vamos a recibir a partir de las 14 horas a 16 horas en el bufete popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está ubicado en la 9ª Avenida 1339, zona 1 de esta ciudad. Ahí en el apartado de atención al estudiante nos van a dar un espacio y ese horario únicamente, toda vez que el bufete ahorita está teniendo una serie de actividades administrativas de la facultad y logramos que nos permitieran, digamos, ese espacio y ese horario para recibir los trabajos de 14 horas a 16 horas. El bufete cierra a las 4 de la tarde, o sea, no podemos permanecer más tiempo en el recinto, pues tiene un horario laboral. Si no, digamos, pueden llegar los coordinadores o el secretario o la persona que designe el coordinador a entregar el trabajo. Por un lado, recuerden que el trabajo debe llevar un informe del coordinador, firmado por el coordinador, en el cual indique pues el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del grupo. Y Javier les remitió a ustedes los parámetros que hay que tomar en consideración para hacer la ponderación final. Por favor, que lleve el listado de todos los integrantes del grupo con nombres completos y número de carnet, mejor si es en orden de antigüedad, comenzando por los carnets más antiguos hasta los actuales. Por un lado. Por otro lado, unas compañeras, básicamente dos compañeras, en atención al artículo 42 del normativo de evaluación de estudiantes de la facultad, solicitaron por escrito revisión de exámenes. María Isabel Vázquez Maldonado y Nicole María Grajeda Pérez. Si pudieran llegar mañana al bufete, pues ahí mismo haremos la revisión. Prefiero que sea personalmente para que vean en dónde estuvieron los errores. También algunos compañeros han manifestado que no aparece su nota en el listado oficial. En cuanto a Delfida Magalí Gómez y Gómez, sí aparece, ya fue consignada la nota, tiene 19 puntos. En cuanto a Damaris Marlene Ávila Chávez y Jorge Antonio Mejía Orozco, no aparece su examen en el sistema. Revisé varias veces y no aparece el examen. Hay otro compañero, Harvey, que estamos buscando, hasta hoy me pasaron información. Vamos a revisar el examen y pues de una u otra manera, pues si no está en el sistema, definitivamente no los enviaron o los enviaron equivocadamente. Entonces, esa información, compañeros, en cuanto a la entrega de trabajo, a la revisión de exámenes, y únicamente estas dos compañeras cumplieron con el normativo de conformidad al artículo 42, que señala que 3 días después de la publicación, el estudiante que no esté de acuerdo con su examen, con la ponderación del examen, pues puede pedir revisión y se le concede de conformidad con esa normativa. Y pues vamos a seguir revisando los exámenes de los compañeros que no aparecen para pues establecer si en efecto fueron enviados o no fueron enviados. Sin embargo, pues vamos a seguir viendo, revisando uno por uno. Ya lo hicimos en 2 oportunidades, pero vamos a seguir haciéndolo para ver si en efecto no aparece. Bien. Alguien había levantado la mano, Jacqueline
no sé. Y otras personas levantaron la mano. Sí, muy buenas noches, licenciado. Le saluda William Colindres. Una consulta, fíjese que en el cuadro preliminar de notas aparecía que yo era carnet 2014, pero yo soy carnet 2015. Aparece 2014, 14988, pero soy 2015, 14988. Pero en el estado oficial aparece así. Pues 2014. como no han subido notas, no, yo aparezco como 2015, 14988. Pero Ajá. en el preliminar que ustedes mandaron, Las notas ya fueron subidas antes de Semana Santa. a mí no me aparecen, Lick. Solo que actualice. Bueno, sí, entonces mande mi carnet a Javier, nombre, carnet, y vamos a revisar. Ok, muchas gracias. Damaris Ávila. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas Yo noches. estuve platicando con su auxiliar y le envié la fotografía donde yo envié mi examen, o sea, mi examen sí fue enviado. Dice que aparece entregado, pero no aparece el examen. ¿Aparece en blanco el examen o No aparece el examen. Digamos, de todo en el sistema no aparece. Ah, entiendo, sí, porque yo tengo la fotografía donde lo envié y esa fue la que le hice llegar a él. Sí, bueno, pero realmente si usted puede llegar mañana al bufete, revisa el sistema para verificar que no está. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bien, y William, bueno, usted ya me habló, ¿verdad? Bien, compañeros, entonces le vamos a pedir también Jacqueline Cuartas, no sé, tiene la palabra. Bien, si no hay más preguntas, por favor, le vamos a pedir a Javier que nos comparta la pantalla del examen para irlo resolviendo. Y es todo con la intención de que ustedes vean los errores que se cometieron. Por un lado. Por otro lado, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron, es decir, para el segundo parcial. Que dicho sea de paso, ya salió el calendario de segundos parciales y el nuestro está para el 21 de abril. Entonces, de eso pues vamos a platicar en su momento. El día viernes pues ya retomamos las clases ya en serio, formales, para continuar con el programa y empezar ya a señalar fechas de los debates que cada grupo debe presentar. Bien, tenemos, sí se ve en pantalla el examen. Sí, licenciado. Bien, en el primer caso se planteó que el señor Rosendo Pons Coto, en su calidad de agente de la Policía Nacional, fue detenido por orden del juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y que en virtud de que el Ministerio Público le imputa o los indica de que el 5 de enero del 2023, aproximadamente a las 10 horas, por orden y autorización del comisario general de esta institución, intencionalmente causó daño físico y mental a Rolando Escudero Padilla al obligarlo a declararse responsable de la muerte del señor Saturnino Escamilla Portales. Ese caso fue planteado así. La primera interrogante que se formula es, como agente fiscal del Ministerio Público, en la audiencia de primera declaración del sindicado, ¿por qué delito haría la intimación de los hechos punibles? Aquí hay una gran preocupación, porque de los 293 exámenes calificados, si mucho, unos 10 o 15, digamos, respondieron adecuadamente. De ahí la mayoría puso, por ejemplo, en este caso, abuso de autoridad, otros pusieron coacción, otros abuso de poder, que no existe ese delito, otros pusieron amenazas, lesiones, etcétera, etcétera. Y la respuesta correcta, de conformidad a los supuestos, incluso ahí, como ustedes pueden ver, se establecieron algunos supuestos del delito. Y la respuesta correcta es delito de tortura.
de conformidad al artículo 201 bis del Código Procesal Penal. Perdón, Código Penal. Entonces, como les decía, realmente sí hay preocupación en cuanto a la tipificación de los delitos, que no se analizan los supuestos, sino que alguien puso abuso de autoridad y todo el mundo puso abuso de autoridad. Se equivocó uno, se equivocaron todos. Bien, entonces ahí la respuesta correcta es delito de tortura. Y por eso se decía que solo había que consignar el delito, solo había que indicar el tipo penal, por el cual el representante del Ministerio Público hacía la imputación. Pablo Alejandro. Lic, y en ese caso no había un concurso de delitos, disculpe. No, ¿concurso en qué sentido? Sí, en el sentido de que haya abuso, sí. Que haya abuso y a la vez tortura no, porque digamos ahí de una vez lea el artículo 201 bis del Código Penal, ahí prácticamente se refiere a el abuso de autoridad, está implícito ahí, donde dice quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de una de las autoridades del Estado infrinja intencionalmente a una persona dolosa, es decir, una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Entonces, ahí prácticamente se subsume un abuso de autoridad, ¿ya? El mismo delito implica ese abuso. Entonces, el delito ahí es tortura nada más. La otra pregunta dice, no sé si se nos adelantó ahí Javier, por favor suba Javier a la primera pregunta. Bien, entonces quedamos que es delito de tortura, artículo 200 bis del Código Penal. En la segunda pregunta dice, ¿es legal que durante el interrogatorio el imputado, el agente fiscal, formule preguntas capciosas o sugestivas? Aquí viene lo importante, razone su respuesta. Aquí dice no es legal, puesto que están prohibidas en el artículo 378 del Código Procesal Penal. Y realmente se le puso 2 puntos, pero aún así el artículo está mal citado, porque el que regula eso es el artículo 86 del Código Procesal Penal. El artículo 378 es más que todo durante el interrogatorio durante el juicio oral y público. Y cuando se dice razone su respuesta, pues aquí hay una medio razonamiento. O sea, no es legal, puesto que están prohibidas en el artículo tal. O sea, ahí más o menos indicó por qué razón es que no se permitía dirigir preguntas en ese sentido. No obstante que el artículo específico, es el 86, pues al tener alguna relación, el artículo 378, pues se le puso los 2 puntos. O sea, tratamos de ser justos, conscientes, objetivos, imparciales en la calificación. Aquí podría haberle puesto yo 1 o 1 punto, por citar, digamos, no especificar el artículo que se refiere a esas preguntas. Por favor, sigamos. La tercera pregunta dice, como abogado defensor del sindicato, ¿qué actitud debe asumir para enviar que su defendido conteste preguntas sin pena, etcétera? Como abogado defensor realizaría una formal protesta, artículo 182 del Código Procesal Penal. En efecto, aquí decíamos cuando hablamos de la objeción, dijimos que el abogado defensor puede objetar o protestar la pregunta. Entonces la respuesta aquí, pues como la compañera que contestó dice, como abogada defensora realizaría una formal protesta. Sí, y aquí pues el artículo 86 también sería el aplicable, en virtud de que prohíbe dirigir las preguntas que ya señalamos. La pregunta 4. En la audiencia relacionada, el Ministerio Público presentó medios de investigación testimoniales, periciales y documentales que vinculan al sindicato con los hechos delictivos y hacen presumir su participación en el mismo. En su calidad de juez, al analizar dichos medios de investigación,
considera que le asiste la razón al ente investigador al indicar la presunta participación del imputado en el tipo penal que se le atribuye. Por lo que para resolver la situación jurídica del sindicado, ¿qué resoluciones debe dictar? Aquí, pues la respuesta fue la correcta. Luego, para resolver la situación jurídica del imputado, luego de recibir su primera declaración, declare o no declare, por ser un delito de tortura que tiene prohibición de otorgar medida sustitutiva, pues definitivamente aquí había que ligar al proceso al imputado porque el Ministerio Público presentó medios de investigación que lo incriminan o lo relacionan con el hecho punible. Auto de procesamiento, artículo 320 del Código Procesal Penal, y también dice, también se puede dictar medida sustitutiva. Artículo 174, o prisión preventiva. Aquí la medida sustitutiva, por ser un delito de tortura, pues definitivamente no tendría medida sustitutiva. Ya, aunque realmente, porque este delito, digamos, podríamos decir el Código Penal fue reformado con posterioridad. El artículo 274 no especifica que haya prohibición de otorgar medida sustitutiva en el delito de tortura. ¿Por qué no lo regula el Código Procesal Penal? Porque este delito pues plasmó en el Código Penal con posterioridad al Código Procesal Penal, es decir, se reformó, digamos, este artículo posteriormente. Sin embargo, en la práctica, en algunos jueces, también es cuestión de criterios, algunos jueces pues aplican y señalan que no, digamos, al no estar prohibidos expresamente en el artículo 164, pudiesen otorgar una medida sustitutiva. Sin embargo, otros son del criterio que, de conformidad al párrafo tercero del Código Penal, que dice, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Y como el delito de secuestro no goza de medida sustitutiva, pues los jueces no otorgan medida sustitutiva en estos delitos. Cuestión de criterios. La respuesta es correcta y tiene 2 puntos, que es la que valía la pregunta. Sigamos, por favor. Acá dice, cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Aquí solo cita el Código Procesal Penal. ¿Qué pasó con los artículos del Código Penal? Los artículos de la Constitución, que son, podríamos decir, los esenciales. Hizo falta artículos del Código Penal, de la Constitución. Sin embargo, pues se le puso un punto. Segundo caso. En el segundo caso se refiere a que, digamos, la señora Ruperta Escudero, único apellido, acude a usted como abogado y le manifiesta que Marcelina Prieto Rosell le está exigiendo la cantidad de 5,000 quetzales, bajo amenazas directas de dañar su honor o prestigio, pues si no accede a entregar el dinero solicitado, divulgará que mantiene una relación extramatrimonial con el señor Mardoqueo Cienfuegos, lo cual no es cierto. Por ello, le solicita que presente ante la autoridad competente el acto introductorio que corresponde por el tipo penal que se da en el presente caso. Acá muchos, digamos, muchos lo hicieron como querella, pero realmente el caso está planteado como denuncia. Y si vemos aquí el hecho, dice, la señora Marcelina Prieto Rosell utiliza información que posee acerca de la señora Escudero por medio de llamada telefónica el día 3 de marzo, siendo las 11:50, exigiendo la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí básicamente no, digamos, el relato circunstanciado del hecho, prácticamente podríamos decir que se copió
lo que se puso en el caso. No hay, digamos, mayor creatividad más que prácticamente indicar lo que se señaló en el planteamiento del caso. Entonces, y además, pues, elementos del tipo penal que es, ¿ya? Que vamos a ver más adelante a qué se refiere el tipo penal en este caso. Sigamos, por favor. La segunda pregunta. Dice, elabore las peticiones que se formularían en el acto introductorio. Aquí, como les decía, lo plantearon como querella, pero no es querella, sino denuncia. Y es obvio que en la mayoría de exámenes no, me da la impresión que no leyeron los documentos de denuncia y querella que se les proporcionó como modelos. Ahí están bien establecidas cómo debe hacerse las peticiones. Aquí pues que se admita para su trámite la querella está bien, pero no era querella sino era denuncia. Aquí acta de declaración testimonial de la agraviada. Pues, eso más que todo aparentemente es como una prueba o un medio de investigación que se está acompañando. Entonces, y además las peticiones están incompletas. En el numeral tercero dice, únicamente enumere 2 pruebas documentales que ofrecerían en el presente caso. Certificación de nacimiento de la sindicada, acta de declaración testimonial de la agraviada. Está bien, 2 documentos. Sin embargo, en muchos exámenes, la mayoría me puso videos, declaración de testigos y otras pruebas que nos estaban pidiendo. Aquí dice, únicamente enumere 2 pruebas documentales. Claramente se está indicando que deben ser documentos. Y como les decía, en muchos exámenes pusieron videos, declaración testimonial y otras pruebas que realmente no tienen la naturaleza de documentos. Entonces, definitivamente la respuesta pues, es mala. Aquí, afortunadamente, en este examen, pues las respuestas fueron correctas. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿ante qué autoridad debe presentar el acto introductorio y por qué delito? Aquí le puso querella, pero ya dijimos que el caso se planteó como denuncia por el delito de chantaje ante juez que controla la investigación. Aquí podría haberle yo puesto 0. Sin embargo, como les digo, siendo justos, conscientes, pues se le puso un punto porque él tipificó bien el delito de chantaje. Y sabemos que la querella, pues en efecto, se presenta ante un juez, el juez contralor de la investigación, de conformidad al artículo 302. Sin embargo, pues atendiendo a esa circunstancia de haber indicado correctamente el tipo penal que se da en el presente caso, pues se le asignó un punto. Dice luego, de conformidad con el Código Procesal Penal, ¿qué requisitos debe contener el acto introductorio que presentaría? Aquí se le puso 1, a pesar de que no es la respuesta correcta. O sea, lo planteó como querella, pero era denuncia. Además, dice qué requisitos. Muchos, al igual, digamos, plantearon eso. Requisitos artículo 302, pero yo ahí no estoy preguntando qué artículo. Estoy preguntando qué requisitos. Si bien es cierto, el artículo 302 establece esos requisitos, pues yo no pregunto aquí qué artículo del Código Procesal Penal establece los requisitos de una querella, o qué artículo del Código Procesal Penal regula los requisitos de una denuncia. Y hago este señalamiento porque hay que contestar de acuerdo a lo que se está preguntando. Aquí me menciona el artículo, pero yo, como les insisto, yo no estoy preguntando qué artículo, sino que qué requisito. Sin embargo, pues ahí sí que también siendo conscientes se le puso un punto. Si fuésemos más estrictos, pues ahí la respuesta es 0, ¿verdad? Bien, caso número 3. Dice,
Esdras Mendoza Ponce se indica a Rosalina Estanzuela Peinado del delito de apropiación y retención indebidas. Acude a su oficina profesional para que como abogado los asesore y presente ante juez competente, el acto introductorio que corresponde para iniciar el proceso penal contra la imputada. Redacte el encabezamiento. El encabezamiento o la introducción ya exigimos que se inicia con la designación de la autoridad competente. ¿A quién se va a dirigir? En este caso, como se planteó el mismo, es una querella, porque se está diciendo que se presenta ante juez competente. Pues ahí les estamos dando a nosotros la idea de que es una querella, porque la querella se presenta solo ante juez. Y en este caso, redacta el encabezamiento, y aquí lo que hizo la compañera es redactar brevemente un relato de los hechos. Dice el 25 de enero, etcétera. Ese es un hecho, no es un encabezamiento. El encabezamiento sería: señor juez de primera instancia penal, acto de delitos contra el ambiente. Ya. Edgar Mendoza Ponce, de 25 años de edad, casada guatemalteca, de este domicilio, oficinista, etcétera. Señalo como lugar para recibir notificaciones, etcétera, etcétera. Ese es un encabezamiento. Y aquí lo que se hizo fue un relato breve del hecho. Entonces la respuesta está mala. Bien, continuemos. Dice: elabore el fundamento derecho. Aquí hay algo importante que señalar. El fundamento derecho no es lo mismo que cita de leyes. Y la mayoría, en su examen, lo que hizo fue cita de leyes. Solo puso así como está acá: artículo 272 del Código Penal, Código Procesal Penal. Pero si ustedes, como les decía, la impresión es que no se dio lectura al modelo de denuncia y querella, porque ahí en ambos documentos bien está señalado, establecido cómo debe faccionarse un fundamento de derecho. No es solo citar el artículo, porque muchos pusieron elabore el fundamento. Artículo 272 del Código Procesal Penal. Esa respuesta no es fundamento de derecho, es cita de ley. Se está citando el artículo que hace referencia al delito de apropiación y retención indebidas. Entonces aquí se le puso 1, bien se le había puesto 0, ya, pero señaló, digamos, el artículo aplicable. Sin embargo, hizo falta hablar del artículo 36, 35 del Código Penal, del artículo 302 del Código Penal que establece la querella, etcétera, etcétera. Bien, luego en la pregunta 3, dice: ¿qué resolución debe emitir el juez al recibir el acto que presentó? Solamente indique la clase de resolución, dice: aceptar la querella o desestimarla. No, la respuesta es incorrecta aquí. La respuesta correcta es decreto, emitir un decreto de admisión. ¿Ya? Por eso se les dice: indique solamente la clase de resolución. Plazo que tiene de resolver, bueno, será al día siguiente a 24 horas, de conformidad al 141, 142 de la ley del organismo judicial. No hubo respuesta del plazo. Continuamos. Dice: ¿puede el juez rechazar el introductorio que presentó si faltara algún requisito señalado en el Código Procesal Penal? Sí lo puede rechazar y enviarlo a subsanar fijando un plazo, y si no, archivar el proceso. Aquí se le puso un punto porque dice sí lo puede rechazar, y la ley dice que no, sino que debe de fijarle un plazo prudencial razonable, y si no cumple con subsanar la deficiencia o las deficiencias en el plazo establecido, pues la archiva, al menos que se trate de un delito de acción pública que debe tramitarla como una denuncia y remitirla al Ministerio Público para que proceda a la investigación. Bien, eso es en cuanto a los aspectos del tercer caso. En este aspecto
Pues también aquí, en cuanto a tipificación, pues muchos sí tomaron el caso como un delito de difamación, otros de injuria, que son delitos contra el honor. Y en este caso, en el anterior me refiero, era el delito de chantaje. Acá, pues, en este tercer caso se les indicó específicamente el delito. Y, pues, el caso debía hacerse como quería. Y muchos exámenes hubo confusión. En el caso segundo, muchos lo hicieron como quería y como quería. Y el caso tercero como denuncia. Y era lo contrario. El segundo es como denuncia y el tercero es como quería. También es importante señalar que la mayoría de exámenes, como les decía, la tipificación de los delitos. Si hay que analizar detenidamente los supuestos del delito, tal como se planteó el caso, para no, digamos, indicar el delito que no es. Tanto en el delito de tortura como en el chantaje, pues la mayoría se equivocó y fueron muy pocos los que realmente lograron tipificar o responder de manera correcta tanto el delito de tortura como el delito de chantaje. También es importante señalar que en muchos exámenes, regresemos, Javier, al segundo caso, por favor. Acá en el segundo caso, donde se dice, no, por favor, ese es el primer caso, por favor. Bien, en la tercera pregunta, pero la cuarta. Acá dice en la audiencia qué resolución debe dictar el juez. Muchos señalaban que debía dictar auto de apertura de juicio. Y no puede ser auto de apertura de juicio porque, digamos, el proceso inicia. Aquí está iniciando con la primera declaración. Y recordemos que cuando el juez dicta auto de apertura de juicio, es cuando se presentó la acusación, ha terminado la fase de preparatoria, se presenta la acusación, y si el juez la admite o acepta la acusación promovida por el Ministerio Público, el juez dicta auto de apertura de juicio. Otros me pusieron sentencia condenatoria imponiendo una pena. Jamás puede ser sentencia, porque ni siquiera se ha desarrollado el juicio oral y público. Sino es primera declaración, el proceso está iniciando. Entonces no puede ser ni sentencia, no puede ser auto de apertura al juicio, no puede ser ninguna otra resolución. O sea, ahí tendría que ser prisión preventiva, autoprocesamiento, que son las que el juez emite en virtud de que existen indicios racionales de la participación del sindicado. También, como les decía, en cuanto al fundamento de derecho, el fundamento de derecho, como lo especificamos en los documentos que se les proporcionó, no es, digamos, solo citar la ley o el artículo, sino que hay que desarrollar, no copiar los artículos tampoco, sino que, digamos, hacer referencia de conformidad al artículo 297. Cualquier persona puede denunciar un hecho de acción pública. En el presente caso se tratan del delito de acción pública que debe ser investigado por el Ministerio Público, etc. Y así, desarrollar el fundamento de derecho. En cuanto a las peticiones, también, como les decía, en los documentos relacionados se les, digamos, están formuladas las peticiones. Por ejemplo, si es una denuncia, pues lo importante es que se admita para su trámite la presente denuncia, que el Ministerio Público inicie la investigación correspondiente, que se tengan por ofrecidos, propuestos o como sea, o aceptados los medios de investigación que se indican en la denuncia correspondiente, se tenga como lugar para recibir notificaciones el señalado,
Si se propuso testigos, pues se cite a los testigos propuestos. Si se acompañaron documentos, pues se tengan por acompañado los documentos que se adjuntan a la presente denuncia, etcétera, etcétera. Igual en la querella. Y como les decía, hay muchos casos también cuando se les pidió que desarrollaran el hecho concreto o la relación de hecho, pues realmente muchos exámenes solo copiaron lo que se puso en el caso. No tuvieron aquella iniciativa de poner fechas, horas, lugar y otros aspectos importantes de un hecho, ¿ya? Especialmente los elementos del delito. Entonces, y también en todos los casos, en la última pregunta, donde se les indica, cite los artículos de las leyes aplicables, no se les puso, cite el artículo de la ley en singular, sino en plural. Y la mayoría solo puso uno que otros artículos del Código Procesal Penal. Pero, como les decía, no hay otros artículos, no hay ni uno del Código Penal, de la Constitución, y por eso es que se les pide las leyes aplicables. Entonces, siempre hay que citar otras leyes. Además, cuando en la pregunta se les señala razones o respuesta, eso implica que hay que motivar la respuesta, que hay que argumentar la respuesta. Por ejemplo, en la pregunta que en esta dice, como abogado defensor, el sindicado, ¿qué actitud procesal debe asumir? Pues acá dice, se saldría una protesta y pues cita el fundamento legal. Pero, por ejemplo, en la pregunta anterior de este caso, dice que es legal que durante el interrogatorio del imputado el fiscal formule preguntas capciosas o sugestivas. Muchos pusieron no o sí, pero esa no es respuesta, no hay ningún razonamiento. Si es no, ¿por qué? Si es sí, ¿por qué? Por eso es que se consigna razones o respuesta. Porque no basta decir, imaginémonos que estemos en una audiencia y usted solo al juez le dice sí o no y no fundamenta nada. Lo más probable es que no le admitan su petición. Entonces tenemos que aprender a razonar. Y precisamente esa es la intención, que aprendamos a argumentar, que aprendamos a motivar la respuesta. Digamos, y todos estos comentarios se hacen con el propósito de que veamos realmente dónde estuvo las deficiencias o los errores y que no vuelva a ocurrir en un próximo examen. No solo en este curso, sino esto puede servir también para todos los cursos. De manera que creo importante, digamos, hacer estas observaciones, porque sí, realmente me preocupa muchos resultados que realmente de 8, 7, 6, 5, de los 293 exámenes calificados, 25 pasaron de 20 puntos, solamente 25. Entonces, sí, definitivamente hay que, digamos, implica un poco de más esfuerzo, ¿verdad? De más responsabilidad, de más dedicación, porque, y miren, y hay muchos exámenes idénticos, muchos exámenes iguales, hasta con las mismas palabras, con las mismas faltas de ortografía, las mismas respuestas. Como les decía, se equivocó el que contestó primero y todos se equivocaron. Entonces, el llamado a la reflexión es que tomemos con seriedad y con mucha responsabilidad el curso y los exámenes. Yo sé que, digamos,
Están asignados en la sección 302. Y si muchos se conectan, 200 cuando a veces se conectan. Entonces me da la impresión que esos exámenes que tienen 7 u 8 puntos, pues es gente que nunca asiste a clases, nunca se conecta, por un lado. Por otro lado, hay muchas respuestas que no sé de dónde salieron. Y eso evidencia, pues, que es gente que nunca ha recibido clases, ¿verdad? Porque yo me pongo a repasar y analizar, digo, bueno, pues este no lo dije yo en ninguna clase, recuerdo no haberlo expresado, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, no es por ninguna querer crear algún pánico, no, sino que sencillamente creí conveniente hacer estos comentarios, porque eso nos permite superarlos para el próximo examen, que será el 21 de este mes. Y como les decía, estas observaciones pues son precisamente para establecer o determinar en dónde están las deficiencias o los errores en cada examen. Si tienen preguntas y comentarios, pues les cedo el tiempo y la palabra. Loida Ana Betsain. Ligia. Buenas noches, licenciado. Disculpe Buenas la noches. pregunta. Para el segundo parcial, ¿va a dejar el mismo tiempo que en el primer parcial o va a ser menos tiempo para contestar el examen? Pues posiblemente el mismo tiempo. Muy bien. Y el examen va a ser menos corto porque son 20 puntos nada más. Eso le iba a preguntar también, son 20 del examen, Y pero 20. 20 de examen y 20 de trabajo, ¿verdad? Sí, el Dependiendo trabajo. también de cómo vaya el Exacto, trabajo. el trabajo de 0 a 20 y el examen de 0 a 20 puntos. Bien, muy amable, gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, buenas noches. ¿Usted nos podría dar unos 5 más de puntos en el trabajo? No, Para no, superar eso un ya, poquito. no, eso ya está establecido que son 20-20. Mire, yo creo que hay muchas posibilidades todavía de mejorar. Si el trabajo está bien hecho, de acuerdo a la capacidad, porque tampoco yo voy a ser exigente en que sea un trabajo como de un profesional o de un fiscal, etcétera. No, yo sé que ustedes quizá nunca han tenido la oportunidad de hacer un trabajo de esta naturaleza, algunos tal vez. Algunos trabajan en tribunales, algunos trabajan en el Ministerio Público, algunos trabajan en la Procuraduría General de la Nación, en el INASIF, etcétera, que tienen de una u otra manera relación con estos casos. Pero quizá la mayoría no. Vamos a ser justos, conscientes y objetivos en el trabajo. Y si el trabajo pues está bien, pues imagínense ahí, se pueden recuperar y tratar de hacer un buen segundo examen parcial. Sergio, y después Leslie, Elizabeth. Licenciado, muy buena noche, gusto saludarlo. Gracias, ¿Qué igualmente. temas van a entrar para el parcial? Porque ya el parcial es la otra semana, ¿verdad? Entonces... No, el 21. Todavía nos quedan 2 semanas. Bueno, el lunes creo que empezamos parciales. Y el lunes, sí. Bueno, sí. Sería este viernes en 8. Sí, el viernes hablamos del contenido. Ok, licenciado, gracias. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Yo había entendido que el segundo parcial entraba desde la audiencia bilateral de revisión de medidas de coerción. No sé si estoy mal. No, vamos a hablar el viernes de eso. Gracias, Lee. Para servirle. Sí, el día viernes vamos a hablar del contenido del examen, la metodología y a la ponderación, ya la saben que es de 20 puntos. ¿Y qué documentos son los que vamos a evaluar? ¿Alguien más? Mariela.
Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Por mi parte, no es que haya sacado un buen puntaje, de verdad, ni tampoco un mal puntaje, pero sí estoy consciente, licenciado, que usted, la verdad es que es un buen catedrático. Yo desde el semestre pasado estoy con usted y este semestre igual lo busqué y volverme a meter a su clase. La verdad es que como usted no hay otro licenciado que explique a profundidad. Y yo soy consciente que sí me faltó estudiar más, porque la verdad es que sus clases no es de que, búsquelo en otro lado, o sea, usted resuelve las dudas. Y yo le agradezco mucho, licenciado, a pesar, como usted dice, que uno nunca ha tenido contacto en ninguna de estas ramas, pues yo soy dueña de un salón de belleza, nada que ver con esto, pero que me ha gustado siempre. Me gustó siempre estudiar esto y cuando tuve la oportunidad lo hice y estoy aquí intentando, ¿verdad? Pues alcanzar la meta que todos queremos. Pero sí, yo le agradezco mucho, licenciado, su tiempo y su dedicación. Muchas gracias, Mariela. Sí, realmente no hay que desanimarse y precisamente por eso digamos, yo pensé, que pensé hablar del examen, porque puede ser un arma de dos filos. Por un lado, desanimar y por otro, motivar. Pero más que todo, la intención es motivar. Que si por alguna razón no fue posible obtener la ponderación que yo esperaba, que yo deseaba, pues hay que esforzarse un poquito más. Así es la vida es de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, y solo de esa manera podemos alcanzar las metas, los proyectos, los objetivos que nos trazamos. No hay que desanimarse. Mire, yo trato de ser lo más justo, lo más objetivo en el examen. Si yo fuera mucho más drástico, quizá los resultados hubiesen sido más desastrosos, por utilizar un término. Sin embargo, estoy consciente de que, pues, muchas veces tal vez no se ha tenido, digamos, digamos, sobre todo en penal. A mí realmente me preocupa un poco eso de la tipificación del delito, porque a estas alturas, y lo digo sin el ánimo de no reconocer su esfuerzo, su tiempo, su sacrificio, no. Pero, digamos, ya se recibieron derecho penal 1, penal 2, penal 3, y en algunos exámenes realmente la tipificación del delito, y como les decía, incluso hablaban del delito de abuso de poder, y realmente no existe ningún delito o abuso de poder. O a veces algunos me consignaron homicidio culposo, lesiones culposas, y realmente pues pues me da la impresión que no se distingue cuando estamos en presencia de un delito culposo o cuando estamos en presencia de un delito doloso. Entonces sí hay que definitivamente tratar de mejorar como el manejo de leyes. Por eso les decía yo que es importante que en cada sesión tengamos a la mano el Código Penal, Procesal Penal, la Constitución, porque ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de los relacionamos las leyes. Y así es como uno empieza a manejar las leyes, a correlacionarlas, ¿ya? Porque ustedes, por ejemplo, en los exámenes técnicos profesionales o famosos privados, hay examinadores que le dicen a usted, mire, tiene 5 segundos o 10 segundos para que me ubique el artículo que regula el delito de chanteo, por ejemplo. Y si no estamos acostumbrados a ubicar los delitos por el bien jurídico tutelado, por el capítulo, etcétera, a veces se nos pasan los 10, 15 segundos y no lo ubicamos. Entonces, y también el criterio, en el técnico profesional, muchos evalúan también criterio, ¿ya? Y por eso es importante que, digamos, cuando en las preguntas se les dice esas razones, su respuesta, es importante que empecemos a desarrollar argumentos para sostener la respuesta que estamos consignando.
Si yo digo que no es viable dirigir preguntas sugestivas en un interrogatorio, pues tengo que decir por qué es que no es viable, jurídica y procesalmente. Y si yo digo que sí es viable, pues también tendré que argumentar por qué. Entonces, realmente sí hay que esforzarnos un poquito más. Como les decía, yo pienso que al menos yo atribuyo, quizá esté pecando en apreciar equivocadamente, pero percibo que la gente que no superó ni 10 puntos es gente que nunca ha recibido clases. Y eso lo percibe uno de las respuestas que se dan. Pues bien, entonces si no hay más dudas o algún comentario en relación a las observaciones que yo hice, pues, y tengan la libertad de expresarse. Si no les parece, no les gusta, no importa, yo no me enojo por eso, porque yo puedo cometer errores también. Y por eso yo prefiero que las revisiones que vamos a hacer sean presenciales, que los estudiantes vean su examen y sus respuestas, para que así pues haya, que ellos queden satisfechos eh, de sus respuestas y de la ponderación que obtuvieron. Entonces, si no hay más comentarios, Astrid, no sé si... Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo solo tengo una duda, no sé si ya lo mencionó. En cuanto al trabajo, ¿usted lo va a calificar de una vez o se queda nada más con los trabajos y las observaciones las va a colocar en el trabajo? Así es, claro. Yo voy a revisar todos los trabajos, uno por uno. Y dependiendo de ello, pues así será la puntuación. En el mismo trabajo voy a hacer las observaciones correspondientes y posteriormente voy a devolver los trabajos a cada grupo para que no solo vean su punteo, sino también las posibles deficiencias o errores que se pudieron cometer en la elaboración del expediente. Gracias, Lic. Para servirle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo tengo una petición nada más. No sé si para el segundo examen parcial podría usted activar la opción de enviar respuestas a los estudiantes para que así en la siguiente revisión de examen pues podamos chequear las que tuvimos erróneas, ¿no? ¿Cómo me dijo? No la escuché. Que si podría activar la opción de enviar respuestas a los estudiantes, es decir... activar respuestas de estudiantes. Ajá. Bueno, voy a ver si... Mire, honestamente yo en cuanto a tecnología estoy en pañales, pero creo que apoyándome de algunas personas, pues si es posible, con mucho gusto lo vamos a hacer. Ok, me indican ahí que... Sí, dice que sí estaba esa opción según los compañeros. Ok, voy a chequear eso entonces. Ok, está bien. Lic, buenas noches. ¿Sí? Fíjese que lo que da es una copia del parcial. Ya. Eso da, nos lo manda al correo electrónico en el momento que nosotros le íbamos a enviar al parcial, pero realmente una devolución del parcial con la nota de cada pregunta, digámoslo así, no nos viene. Y eso es lo que dice el compañero. Por ejemplo, yo en mi caso ahorita revisando mis respuestas con lo que usted decía, en algunas sí tenía como que dudas cuánto habré sacado y todo eso. Entonces, pero no me dice el punteo de cada pregunta, solo me da una copia del parcial, nada más. Entonces, lo que decía el compañero Steven es que si pudiera una devolución del examen con la nota, así como decía el de la compañera, 1, 2, 0, ¿verdad? Como para que uno también pues sepa, ¿verdad? No, y eso también evitaría una solicitud de revisiones, ¿verdad? Exactamente, correctamente, licenciado. Bueno, vamos a consultarlo con los expertos en tecnología y si se puede, pues con mucho gusto. Esa es la ventaja que tienen los exámenes de falso verdadero, de opciones
otro tipo de exámenes, que el mismo sistema lo califica y creo que sí se puede dar eso que ustedes solicitan. Pero en este caso, como son casos prácticos, digamos, para uno es complicado porque hay que leer cada uno de los exámenes. Y entonces eso implica tiempo. Pero es una forma también de aprender. Bien. Y entonces, compañeros, si no hay ninguna... dice compañera que cuando se pone la nota en automático aparece, dice la compañera, yo no sé si así es. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Voy a ser muy breve. Fíjese, Lick, que estoy totalmente de acuerdo con la compañera que me antecedió. Le digo, yo pertenezco al grupo 1 y Ligia, pues, es una persona muy exigente con con el secretario y todo. Y le digo, en lo personal, aunque, bueno, saqué 15 puntos en el examen, pero fíjese que con el trabajo que nos dejó, pues yo aprendí bastante porque, por ejemplo, yo trabajo en un taller, absolutamente nada que ver con leyes y todo eso. Sin embargo, como decía la compañera anterior que trabaja en un salón, pues ahí está haciéndonos la lucha. Y le digo de que, bueno, no lo digo por otra cosa más, usted pues no tenga pena, nos ha dado bien el curso y solo quería molestarlo, Lick, que si fuese posible, no sé si por su medio o por su catedrático auxiliar, no sé si por ejemplo nos puede escribir en el chat del grupo como una guía cómo resolver, por ejemplo, este examen que pasó, para que más detenidamente uno lo vea dónde están sus errores, porque, bueno, yo en lo personal reconozco de que me falta, pues, ver, hablo por mí, pero la cátedra ha sido muy objetiva, muy clara, muy precisa y no tengo más que agregar, pues, ¿verdad? Pero en lo personal, sí me gustaría a mí tener algo así como lo que usted nos dio ahorita, el machote del examen, digamos, resuelto y decirlo, bueno, aquí, en otras palabras, yo quisiera volver a hacerlo otra vez, que me quede a mí para la posteridad, ¿verdad? Para ya no tratar de no cometer esos mismos errores y obviamente, pues, como usted bien dijo, estudiando con mis leyes. Y de antemano yo le agradezco a título personal a mi coordinadora de mi grupo y a todos mis compañeros y a las observaciones que usted nos hizo, por ejemplo, cuando fue la exposición de los errores, pues aprendemos, porque si no nos dicen los errores, pues uno siempre piensa que va a estar bien y va mal, entonces ahí sí que alguien dijo, quien te aprecia te dice tu error, ¿verdad? Y muchas gracias, licenciado, y a mis compañeros, bendiciones. Pues miren, realmente lo que hay que hacer es analizar detenidamente el caso. Leerlo despacio. Yo sé que, digamos, por el tiempo, uno está pensando que el tiempo avanza, que ya va a concluir, que ya me queda tantos minutos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es no apresurarse, sino que centrarse en el caso, leerlo despacio, y si es posible, 1, 2 o 3 veces. Y se puede leer en 5 minutos, 2 o 3 veces el caso. No los hago tan amplios, sino trato de hacerlo lo más concretos. Precisamente, si los hago amplios, pues eso implicaría más tiempo de lectura y quizá más enredo y más problemático. Entonces lo hago sencillo, práctico y leerlo bien. Ver, digamos, así como se planteó, como les decía, el primer caso pues era una denuncia y muchos lo hicieron querella. Y como les decía también, el segundo era querella y lo hicieron denuncia, al revés. Entonces solo leer bien el caso, leer bien los elementos del delito
y recordar y ver realmente qué es lo que se está preguntando, ¿verdad? Porque como muchos exámenes respondían cosas que no se estaban pidiendo. Es más, y también algo que hay que hacer, concrétense a responder únicamente lo que se les solicita, porque en algunos exámenes se pusieron a escribir otras cosas que no se estaban pidiendo, pierden tiempo y a veces lo hacen mal, y eso puede afectar lo bueno que hicieron. Entonces, si se les dice solo redacte el fundamento de derecho o redacte las peticiones, solo las peticiones. No se pongan a escribir el encabezamiento o la relación de hecho y después las peticiones. Si les da tiempo, pues qué bueno, pero eso implica que están escribiendo de más, están respondiendo aspectos que no se les ha solicitado en el examen. Y también importante cuando se les dice, por ejemplo, ¿es procedente o no es procedente? Artículo tal. Si bien es cierto, el artículo es el correcto, pero no se les está pidiendo qué artículo, sino que describan lo que, como el ejemplo que se les decía, que indique los requisitos de la denuncia, por ejemplo. Entonces, indicar lo que dice el artículo 299. No solo poner artículo 299, porque no se les está solicitando el artículo, sino los requisitos que señala ese artículo. Bien, pero vamos a ver ahí con el compañero de qué forma pues se les puede apoyar para que mejore la nota. Y por supuesto, como les decía, esto no es ninguna desmotivación o porque ustedes se sientan incómodos o que decepcionados, no, de lo contrario, seguir adelante, seguir poniéndole más énfasis, más ganas, más pasión, más disciplina, más responsabilidad. Y van a ver que los resultados van a ser diferentes. Bien, solo antes de concluir, reiterar entonces que el día de mañana, a partir de las 14 horas, yo posiblemente llegue un poquitito después de las 14 horas, por compromisos que tengo, que concluyo como a la 1:30. Pero Javier va a estar ahí a las 2 de la tarde y yo me incorporo. Si no llego a las 2, pues llegaré unos 15 o 20 minutos más tarde. Van a recibirse los trabajos. Si no puede el coordinador o el secretario, pues la persona que ellos designen. También se va a tener únicamente 2 horas porque el bufete cierra a las 4 de la tarde. Entonces, ser puntuales, por favor, en llevar el trabajo. El bufete queda en 9ª Avenida, 1339, zona 1. Vamos a estar ahí en la unidad de atención al estudiante, que ellos finalmente nos van a proporcionar un espacio y ese horario. Entonces, por favor, ahí estaremos mañana. Y las dos compañeras que solicitaron revisión, reitero, María Isabela Vázquez Maldonado y Nicole María Trajeda Pérez, pues si pudieran llegar mañana al bufete para hacer la revisión correspondiente. Bien, entonces, compañeros, primero Dios, algunos, pues yo tendré el gusto de saludarles y conocerles personalmente. Y el día viernes, pues continuaremos ya con los últimos puntos del programa. Les vamos a circular en su momento una guía de debate para su debate. Y el viernes posiblemente hablemos algo de eso porque ya el lunes comienzan los exámenes, el mes de abril se nos va. Imagínense, son 21 grupos, entonces tendremos que trabajar de plano lunes, miércoles y viernes, si es posible sábado, con algunos grupos para que todos tengan la oportunidad de presentar su caso en un juicio oral y público. Trabajaremos posiblemente parte de abril y posiblemente todo mayo, antes de los finales. Entonces vamos allá el viernes a arrancar con el tema del desarrollo del juicio oral y público. Y pues como les decía, en su momento les vamos a trasladar a cada
grupo una guía del debate. Y la guía del debate es todo el procedimiento, todos los pasos que un tribunal de sentencia sigue en un desarrollo de un juicio oral y público. De manera que el grupo va a tener eso para guiarse de cómo dirigir su debate cuando les corresponda. Bien, entonces, si no hay ninguna... Licenciado, disculpe que me comentario. interrumpa. Sí, dígame. Mañana, yo soy coordinadora del grupo número 1. Ya Ajá. tengo destinado con quién voy a llegar. Pero Ya. mañana tengo que esperar a que usted lo califique. Me traigo de regreso el, No, yo el no voy a... expediente o le quedo. No, mañana no voy a calificarlo. Mañana solo los recibimos. Ah, disculpen. Y yo me quedo con los trabajos, los reviso, los califico, hago las observaciones y posteriormente se los devuelvo. Ah, bueno, la devolución también va a ser personal, ¿verdad? Exacto. Ya cuando estén usted va a todos estimar revisados, fecha. sí. Exacto, cuando estén todos revisados y calificados, yo les indicaré el lugar y fecha para entregarlos. Ah, está bien. Y disculpe otra molestia, ¿será que, digamos, una clase antes del examen, usted no nos daría una retroalimentación o algo así, o un pequeño repaso? Sí, con mucho gusto, solo Gracias, que licenciado. si gustan que cada coordinador haga un listado de las dudas o dificultades que se han tenido o se tienen, y sobre eso podemos hablar. Ah, Me está bien. pasan, Con mucho gusto. me trasladan a mí o a Javier las dudas o inquietudes que se tengan, y sobre ello podemos hablar antes de comenzar con los debates. Porque el examen final no va a ser el debate, entonces prácticamente no vamos a tener examen final resolviendo casos, sino que el examen final va a ser la presentación del debate de cada grupo. Así es. Está bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Feliz Gracias, noche. Willen. Licenciado, Gracias, disculpe, Iván. yo tengo una duda. ¿El segundo parcial va a ser similar al primero? Así es. El viernes hablamos con más detenimiento al respecto. Ah, ok. Yo pues solo una sugerencia, por lo menos en mi caso, no sé con los demás compañeros, pero así como resolvimos el examen hoy, sería ideal tal vez como un ejercicio en la clase y como que ir debatiendo qué es lo que se tendría que poner en esa respuesta, como para que nos ayude un poco en el examen. No sé si me logro explicar ahí, licenciado. Sí, lo entendí. Ujú. Digamos, para plantearles un caso y que ustedes den las respuestas y después hacer los comentarios, si es esa la respuesta o no, o cuál debería haber sido. Sí, exactamente, como para que nos vaya ayudando, ¿verdad? Como decía el compañero, ¿verdad? Que él decía que, si no mal escuché, que era mecánico, que a veces nuestro trabajo no está relacionado, nada que ver a las leyes. Entonces, como que ya va un poquito más, ¿verdad? Entonces sería ideal. Siento yo, pues, no sé. Gracias, Bueno, por esa duda tenía. veamos si nos da tiempo, porque el lunes prácticamente no tendríamos clases porque tendrían examen. Y solo que sea el próximo viernes, pero vamos a ver si podría ser un sábado, no sé, eso lo miraremos antes del examen. Licenciado, disculpe, antes que finalice. En mi caso, si no llegara a aparecer el examen, ¿qué es lo que debo hacer? Presentar un recurso de llanto ante la Corte Celestial. Mire, ese sí es un problema real porque... Qué raro que no esté el examen y sí aparezca enviado. Sí, aparece entregado, pero no está. Por eso me gustaría que usted viera. Posiblemente yo revisé varias veces, uno por uno, nombre, carnet y todo, y no aparece. Entonces, pero me gustaría que usted también lo viera. Muy bien. Está bien, licenciado, entonces estaré ahí mañana en el bufete. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Ajá. Bien, entonces, compañeros, si no hay más que agregar, primero Dios, con algunos nos saludamos mañana y con el resto el día viernes virtualmente. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Muchas licenciado, que descanse. Gracias, igualmente.
Feliz noche, Lick. Buenas noches.